la coevolución del parásito y del hospedero hacen que tanto uno como el otro quieran subsistir, y de esta manera Trypanosoma cruzi desarrolló varios mecanismos de evasión del sistema inmunológico. Pero bueno, yo me voy a concentrar específicamente en las células B para llevarlos al tema que hoy me compete. Y bueno, en realidad Trypanosoma cruzi estimula a las células B de varias maneras, tanto modelos murinos como humanos han permitido descubrir que Trypanosoma cruzi a través de distintos mecanismos produce apoptosis o muerte celular programada de células B inmaduras en los distintos centros germinales, que hace que la respuesta células B no sea tan efectiva. A su vez, induce la liberación de determinadas citoquinas, como por ejemplo interleuquina 17, que es una citoquina bastante protectiva en las diferentes respuestas inmunológicas, así como también se sabe que el parásito altera el perfil fenotípico de las distintas células de tipo B presentes en sangre periférica, y produce activación policlonal de células B con secreción de anticuerpos de distinta especificidad, pero que no son específicos contra las proteínas del parásito. Y también hay secreción de anticuerpos que tienen la posibilidad, principalmente por mímica molecular, de reconocer proteínas del huésped. Y a eso vuelvo después, pero quiero comentarles que a este complejo circuito de Trypanosoma cruzi células B, gracias al trabajo de tesis de hoy la doctora Magalí Girard, que se doctoró hace muy poquito, y muy resumido, simplemente, digamos, les muestro que, digamos, en los pacientes con enfermedad de Chagas, tanto los pacientes asintomáticos o con cardiopatía, hay una disminución de células regulatorias. Este es el perfil que estudiamos, presentan estas moléculas de superficie, CD24, 27, y las transicionales son CD24, CD38. Así como también hay un aumento en este perfil de células doble negativas CD24, CD27. Las células B regulatorias, al igual que las células T, tienen la función de frenar cualquier reacción inmunológica que se desencadene, ya sea por una respuesta inmunológica patológica como un proceso autoinmune o una infección viral o contra un tumor, ¿sí? Digamos, depende del balance de la respuesta inflamatoria o la respuesta regulatoria, cómo se va a terminar desarrollando la infección y la respuesta del hospedero. Pero bueno, digamos, de esto no les comento mucho más, pero bueno, hemos podido contribuir en este esquema y seguimos trabajando en ello. Y por otro lado, como les comentaba, y gracias a los trabajos de Mariano Levin, también supimos que los anticuerpos que se dirigían contra la región C-terminal acídica de las proteínas ribosomales TCP2 beta y P0 tienen la posibilidad de interaccionar con el receptor beta 1 adrenérgico y también muscarínico, pero Mariano concentró principalmente su descubrimiento en estos receptores que reconocen el segundo rulo extracelular, y continuando con este estudio, nosotros lo que vimos es que además de producir efectos funcionales de tipo de alterar la cantidad de latidos, es decir, la interacción de los anticuerpos produce un aumento de los latidos del corazón, nosotros también vimos que la estimulación crónica produce muerte celular de los cardiocitos, lo cual también puede llevar a ser una de las explicaciones por las cuales los pacientes desarrollan enfermedad cardíaca. Laura Tasso, que hoy es investigadora en el grupo de la doctora Gabriela García,
en el Instituto Fatala Chabén, está terminando de continuar sus estudios de doctorado, que bueno, debido a distintas situaciones se complicó su finalización, pero ya tenemos claros indicios de que la activación del receptor por los anticuerpos está dada por una vía no canónica, en la cual intervienen las MAP quinasas. Así que esperamos que pronto Laura también pueda doctorarse. Pero siguiendo con el estudio de los anticuerpos, y que fue el motivo por el cual me acerqué a Mariano, la idea era estudiar el repertorio de estos anticuerpos utilizando la metodología de Phase Display, y para eso, como les dije, Mariano me aceptó de gusto y empecé a trabajar con Vanina Gripo, que en ese momento estaba trabajando con un sistema que no fue tan eficiente como el que continuamos trabajando después, y que fue el origen, digamos, o el comienzo de la tesis de Leticia Niborski, y es de este trabajo del que principalmente les voy a hablar, del de Leti. Y entonces, a partir de las células B de los pacientes, nosotros tratamos de obtener la región, y acá se los muestro, la región liviana y constante del anticuerpo, pero que es la que reconoce la mínima porción que se puede obtener y que reconoce al antígeno, ¿sí? Que es el fragmento SCFB, en el cual uno utiliza un linker de aproximadamente 6 aminoácidos, que generalmente es histidina, para poder unir estas dos cadenas. La técnica de Phase Display rápidamente consiste en aislar el RNA mensajero de las células B, ya sea de médula ósea o vaso en caso de trabajar con animales, o de sangre periférica. Se levantan utilizando primers específicos las regiones BH y BL, luego se hace el link de la unión de esos dos fragmentos, los cuales se insertan en un bacteriófago, en este caso del fago M13, y este fago, en estas condiciones, infectando bacterias, se expresa el anticuerpo unido a las proteínas de su superficie, y de esta manera, a través de técnicas de selección, que es lo que se llama panning, que nosotros en este caso lo hicimos insolubilizando el lisado de Trypanosoma cruzi a la placa, lo que uno hace es quedarse con aquellos fagos que reconocen a las proteínas de nuestro interés, los otros fagos se eliminan por lavados, y luego de 3 o 4 rondas de esta selección, uno se queda con los fagos de interés, que después lo que hace es tomar esos vectores que después pasan a otros vectores de expresión, en este caso, y gracias a la colaboración del doctor George Ratz, que en ese momento era CEO de la empresa Modiquest, con quien Mariano y yo también tuvimos relación a través de asesoramientos, se expresan en bacterias, ¿sí? Y a partir de ahí uno comienza la caracterización de esos anticuerpos. Aquí simplemente para mostrarle la reactividad contra el lisado de Trypanosoma cruzi, nosotros utilizamos epimastigote en ese momento, que es la forma no infectiva del parásito, por ELISA o por Western blot de los 9 pacientes de los cuales extrajimos células B de sangre periférica, o estos 2 pacientes que se le pudo extraer las células B de médula ósea. A partir de ahí hicimos la metodología de Phase Display, obteniendo así las cadenas livianas y pesadas y el inserto completo, que es el single chain. Y acá lo que les muestro es el patrón de restricción, porque bueno, cuando uno aísla los distintos fagos, tiene que corroborar que no esté aislando siempre el mismo anticuerpo. Entonces lo que se hace es se analiza un patrón de restricción con esta enzima, y hay otra más,
que también se puede utilizar para decir, bueno, continúo con estos anticuerpos que son diferentes. Acá es importante, y se lo hago notar porque después le comento, fíjense que uno levanta las cadenas BH y las cadenas BL y después hace las uniones, la cual estas uniones pueden no corresponder al repertorio natural de anticuerpos que se encuentra en el paciente, ¿sí? Y esa es una limitación de la técnica de phage display. Continuamos, así, perdón, obtuvimos dos anticuerpos que llamamos AB6 y A2R1. La caracterización del anticuerpo A2R1 comenzó haciendo inmunofluorescencia y Western blot para ver qué proteína del parásito reconocía, y observamos que en todas las formas infectivas del parásito, tripanosoma, tripomastigote, perdón, epi, metacíclico y amastigota, en las cuatro formas reconocía una proteína de aproximadamente 50 kilodalton, que se ubica en el citoplasma de la célula y tiene una alta tinción en la zona del flagelo, ¿sí? Yo no les voy a contar, digamos, en forma, digamos, cronológica cómo fue toda la investigación. Le estoy haciendo un poco un mix, pero, digamos, ahora se los comento porque hay parte de los estudios que los hizo Leti y después ella se fue, ahora les comento. También entonces caracterizamos al anticuerpo utilizando otras cepas de otros kinetoplastios de la familia, ¿sí? Como Brucei, Critidia fasciculata y Blastocritidia culicis, y también vimos que reconocía a una proteína presente en estos tres parásitos de ubicación también citoplasmática, ¿sí? Y como pueden ver acá, después también lo hicimos con Leishmania brasilensis, que reconoce una proteína también de 50 kilodalton, y en cepas diferentes de Cruzi. Lo que observamos es que cuando utilizamos lisado de Escherichia coli o lisado de células Schurka, que es un linfoma de células T, no había reactividad. Frente a estos resultados, lo interesante era determinar cuál era el antígeno, y entonces hicimos varias electroforesis de 2 dimensiones, utilizando lisado total de Cruzi o también la fracción flagelar, porque era ahí donde veíamos mayor intensidad de fluorescencia, y obteníamos que la proteína que nos daba, y en ese momento lo estábamos haciendo con el servicio de proteínas de la Facultad de Ciencias Exactas, que estaba a cargo de Silvia Moreno, no sé si continúa, daba beta-tubulina. Y como daba tubulina, y la tubulina está altamente expresada, pensamos que podía ser una contaminación. Con lo cual comenzamos y tuvimos la posibilidad de comprar un kit para hacer inmunoprecipitación, y las primeras inmunoprecipitaciones que hizo Leti también daban tubulina, y ahí como que seguíamos un poco trabados en ese tema. Y ahí Leti terminó su doctorado, que fue en el 2012, y se fue a Francia a hacer su primer postdoc. Y bueno, era un momento difícil también porque Mariano había fallecido hacía 2 años, y en este punto también yo quisiera agradecer a Mirta, que me dejó continuar en el instituto, porque fue un momento muy duro. Yo tuve mucho apoyo de su parte, también de la Tere, y muy especialmente de Alejandro, a quien no quiero dejar de mencionar, porque yo en ese momento era investigador asistente y necesitaba un director para continuar trabajando, y Alejandro muy amablemente bueno, me permitió seguir continuando en el laboratorio, a pesar de que nosotros no teníamos mucha investigación en común. Pero bueno, entonces, como les contaba, bueno, ahí es como que Leti se fue, por eso les digo que no es cronológico todo lo que les estoy contando, pero nos quedaba la duda, pero ya eran, digamos, 2 metodologías con distintos
con distintas fuentes de antígeno que nos estaban diciendo que era tubulina. Entonces ahí pedí el plásmido de expresión de alfa y beta tubulina de Trypanosoma cruzi a Sergio Sheckman de la Universidad de San Pablo, que gentilmente me lo mandó, y con Guille empezamos a hacer la expresión de estas proteínas, pero no hubo reconocimiento, con lo cual yo decía, bueno, no es. Y ahí ya estaba media perdida, y apareció Mariana, que estaba con su sistema de Leishmania talentolae expresando proteínas de cualquier tipo de proteína, y dije, bueno, ¿por qué no expresarlo ahí y ver si, digamos, hay algo de la maquinaria de Leishmania que permite la producción de la proteína con características similares a Trypanosoma cruzi. Y bueno, y ahí empezó lo que después terminó siendo la integración de Mariana en el laboratorio, así que buenísimo, porque bueno, el laboratorio ahora tiene otra apertura más amplia, y lo cual le agradezco y estoy contenta de que Mariana esté conmigo. Y bueno, Mariana entonces produjo la proteína de tubulina de Trypanosoma cruzi en un sistema que permite, con un vector, ella quizá después se lo puede explicar mejor, con un vector que permite la expresión de la proteína en el sobrenadante, para poder diferenciarla de lo que sería la misma tubulina de Leishmania, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que efectivamente el anticuerpo reconoció a la tubulina expresada en el sobrenadante de cultivo de Leishmania, no nos dio nada de nuevo la que estaba producida en Escherichia coli. Bueno, este es el control positivo de que el anticuerpo reconoce a la proteína que está en el guisado de Trypanosoma cruzi, y este sería, digamos, el sobrenadante correspondiente a la Leishmania wild type. Si ven, hay un pequeño reconocimiento que podría estar dado por restos de la tubulina de Leishmania. Después utilizamos un anticuerpo antitubulina como control positivo, y lo que sí vimos es que este anticuerpo sí reconocía a la tubulina que produjimos en Escherichia coli, que tiene un peso molecular de aproximadamente 70 y pico, porque está acoplada a GCT. Y también con un anticuerpo que nos cedió gentilmente el doctor Esteban Serra de la Universidad de Rosario, con lo cual pudimos también determinar que la proteína presentaba acetilación, ¿sí? Porque este anticuerpo reconoce solamente a la tubulina acetilada. Frente a estos resultados, lo que dijimos, nos dimos cuenta, es que el epitope que estaba reconociendo el anticuerpo presentaba una modificación post-traduccional, que podía ser acetilación o no, pero ahí estaba la causa por la cual nosotros no estábamos reconociendo a la tubulina producida en Escherichia coli. Y lo otro que también probamos es si los sueros de los distintos donantes, ¿sí? Acá les muestro solamente 2 de ellos, pero probamos todos, reconocían a la tubulina producida en Leishmania. Y efectivamente, a pesar de que acá es muy tenue la reactividad, no tanto con el donante 2, codificado como 2, lo que pudimos entonces corroborar es que realmente este anticuerpo sí existe en el repertorio de los anticuerpos de los pacientes. Con una baja representatividad, ¿no? Porque de 11 pacientes solamente 2 lo reconocieron. Continuamos entonces con el estudio y utilizamos un anticuerpo comercial que reconoce tubulina, que acá vemos que ese anticuerpo reconoce el anticuerpo antitubulina contra la beta y la alfa-tubulina de cerebro, también reconoce a la tubulina de Trypanosoma cruzi, porque esto es lisado de Trypanosoma cruzi, y lo que vemos es que hay colocalización de las marcas que reconoce el anticuerpo A2R1 y también el de la alfa y beta tubulina, tanto con el parásito entero como con
la estructura flagelar, porque acá tratamos a los parásitos de manera tal de que se desintegraran la membrana y también se perdieran las proteínas citoplasmáticas y nos quedáramos con la estructura flagelar, y vimos colocalización tanto con el anticuerpo alfa como la beta-tubulina. También quisimos ver si el anticuerpo podía reconocer al parásito en distintas condiciones de infección, y comprobamos que efectivamente es posible detectar la proteína en células HeLa infectadas con los amastigotes de las células Celle-Brenner, o también con un corte de tejido de chagoma de un animal infectado con la cepa Tulauen, con la cual seguíamos sumando otras cepas diferentes. Y como tubulina es una proteína, digamos, que se encuentra en todos los tejidos, quisimos ver la reactividad de este anticuerpo contra las tubulinas de los distintos órganos, y lo hicimos tanto por ELISA como por Western blot. Y lo que podemos ver acá, lo hicimos contra rata y ratón también, es que el anticuerpo solamente reconoce a la tubulina presente en cerebro, ¿sí? Y en las distintas regiones cerebrales, que son las que se indican acá, ¿no? Están acá marcados cuáles son las distintas regiones. Nos llamó un poco la atención de que no hubiera la misma reactividad en ELISA que por Western blot, pero dependería de la sensibilidad de la metodología y la cantidad de proteína que se expresa en los distintos tejidos. Pero cuando hicimos ensayos de inhibición, poniendo lisado de Trypanosoma cruzi y también de los distintos órganos, también observamos que el anticuerpo reconoce solamente a la tubulina presente en tejido de cerebro, ¿sí? Tanto de rata como de ratón, no contra otros tejidos. Y cuando hicimos una inmunofluorescencia utilizando esta línea celular hipotalámica de ratón, también observamos que había una colocalización con beta-tubulina. Y observamos también un corrimiento en citometría de flujo, lo que indica la interacción del anticuerpo con estas células, todas permeabilizadas, ¿no? Porque si no, no había interacción. Frente a estos resultados, también quisimos estudiar si había reconocimiento de este anticuerpo en cortes de tejido humano, de cerebro y gastrointestinal. Y bueno, acá les muestro que utilizamos diferentes cortes, y lo que pudimos observar tanto en las regiones cerebrales que acá se indican, los lóbulos frontales, hipocampo y el cerebelo, el diencéfalo, perdón, es que el anticuerpo está reconociendo principalmente el soma o las neuritas del tejido, pero no así astrocitos, oligodendrocitos o otro tipo de tejido que no sea neuronal. Lo mismo que en el sistema gastrointestinal. Recuerden que Trypanosoma cruzi, como les dije, en la fase crónica produce alteraciones en este sistema, y lo que también vimos es que en estos tejidos no reconoce tejido conectivo, ni tampoco células de tipo inflamatoria, sino que la marca está principalmente enfocada a las células neuronales. Acá lo que se ven son los plexos y los ganglios de estos tejidos. Y también lo que pudimos observar es que el suero del donante, que antes les mostré que era más reactivo, también reconoce al tejido. En este caso, el tejido que estamos viendo acá es de bulbo olfatorio. Este es un control positivo de un chagoma murino, y la falta de reactividad de un suero de una persona no infectada. Entonces, digamos, lo que quisimos
de alguna manera comprender era por qué este anticuerpo está reconociendo solamente la tubulina presente en el sistema nervioso, tanto periférico como central. Entonces le pedimos ayuda a Leandro Simonetti, que hizo un análisis no solamente de las secuencias de las distintas tubulinas, sino también de las modificaciones posttraduccionales que tenían, tanto de la alfa como de la beta tubulina. Lo que llegamos a la conclusión es que esta aproximación no nos estaba acercando a una conclusión definitiva, porque la alfa tubulina tiene aproximadamente un 90% de similitud entre las alfas tubulinas de Cruzi, mientras que beta tubulina tiene entre un 70 y un 80% de similitud de secuencia, y además, si se fijan, las regiones de, digamos, los aminoácidos que pueden ser modificados con las distintas modificaciones posttraduccionales que están descritas en Trypanosoma cruzi también, son muy similares, ¿sí? Lo que uno podría descartar es la fosforilación, porque las tubulinas de Cruzi pierden el fosfato cuando se adhieren a la matriz, y nosotros observamos que digamos, como le mostré en el caso de los tejidos de las células infectadas, perdón, seguíamos viendo marca, así que el anticuerpo no estaría reconociendo un epítope fosforilado, pero sí, digamos, lo que observamos es que digamos, no había diferencias sustanciales por las cuales nos explicara el por qué el anticuerpo estaba reconociendo tubulina de cerebro y no de otro tejido. Pero bueno, como conclusión parcial de esta parte, ese es un tema que nos queda pendiente y que vamos a seguir estudiando. Lo que sí pudimos concluir es que este anticuerpo que está presente en el suero de los pacientes presenta cross-reactividad con una tubulina presente en mamífero, que se expresa solamente en el tejido neural y que probablemente esté relacionada con un epítope que presenta modificaciones posttraduccionales, y esto también realza la hipótesis de que el proceso de autorreactividad está presente y puede ser uno de los mecanismos por los cuales los pacientes presentan alteraciones en la fase crónica o sintomatología durante la fase crónica de la enfermedad. Pero, no sé cómo voy de tiempo, bien. Pero también teníamos otro anticuerpo, como les dije, que era el anticuerpo 6B6, y cuando comenzamos a hacer la caracterización de este anticuerpo, a diferencia del otro, también presentaba, digamos, reactividad contra las tres formas del parásito, epi, tripo y amastigota, reconociendo una proteína de aproximadamente 300 kilodalton, pero esta proteína no estaba presente en otros tripanosomátidos como Bruce y Leishmania, lo vimos tanto por ELISA como Western blot, y resultados preliminares de inmunofluorescencia nos estaban indicando que los parásitos que también estaban permeabilizados para permitir el ingreso del anticuerpo, este anticuerpo está reconociendo una estructura presente en el citoplasma, ¿sí? Pero bueno, queda por corroborar estos resultados. Y acá apareció Mika, que nos permitió llegar a la identificación del antígeno que reconoce este anticuerpo. ¿Por qué les digo esto? Porque dado el alto peso molecular que tiene el antígeno que reconoce este anticuerpo, no era posible hacer ni una 2D, ni fue posible tampoco en nuestras manos, en la de Leti y en la mía, hacer la identificación a través de una inmunoprecipitación y masa. Pero bueno, Micaela vino al laboratorio, juntó un montón de proteína que pudimos mandar, y la mandamos a un centro especializado de proteómica de tripanosomátidos en Dundee,
Y bueno, nos llegó la confirmación de que el antígeno, que acá se marcan los fragmentos peptídicos que fueron identificados por masa, correspondía a una proteína hipotética de 323 kilodalton, de ahí a que la llamemos TC323. Bueno, y esta proteína sí se halló o está descripta que está presente en vacuolas contráctiles, así como también en vesículas presentes en el suero de pacientes infectados con Trypanosoma cruzi. Dada la característica de que esa proteína estaba solo presente en Trypanosomátido, no en Leishmania ni en Brucey, entonces dijimos que podía ser útil para el diagnóstico de la enfermedad, porque era específica de este parásito. Entonces, Mika, que fue su tema de tesina, utilizando la proteína aislada a través de la inmunoprecipitación, hizo estos Western blot enfrentándolo a sueros de distintos pacientes, y lo que observamos es que tanto los pacientes sin sintomatología clínica como los que presentaban alteraciones cardíacas o digestivas, los que probamos hasta el momento, todos fueron reactivos contra la proteína, no así los que presentaban leishmania, ya sea cutánea o mucocutánea. Sí, los pacientes que presentaban infección mixta debido a la infección por Trypanosoma cruzi, y solo uno de los pacientes, de los donantes no infectados, de los 10 que probamos, presentó reactividad. Entonces nos resulta interesante poder continuar con la caracterización y el estudio de esta proteína, pero lamentablemente Mika intentó levantar esta proteína, pero dado su alto peso molecular fue casi imposible. Acá simplemente les muestro el árbol filogenético que se hizo con este servidor, con el Clustal Omega, donde lo que pudimos ver es que simplemente nos confirma que esta proteína se encuentra, digamos, es cercana a todos los tripanosomátidos, no patógenos, como los que están acá para el humano, y en Trypanosoma cruzi de las distintas cepas, donde también hay eventos de duplicación de este gen que podría uno decir que, digamos, debe cumplir alguna función importante en Trypanosoma cruzi, porque bueno, aunque es un microorganismo un poco raro, la duplicación génica podría indicar que es importante para el metabolismo del parásito. Y que está lejos, y que directamente aquí no lo vemos, de otros tripanosomátidos que son coexistentes como Leishmania, ¿no? Lo cual la hace más interesante, por lo que le decía antes, el continuar estudiando este antígeno para diagnóstico. Entonces, bueno, como les dije, no era posible levantar la proteína entera, y entonces hicimos una predicción in silico con distintos servidores de predicción de células B. Acá les muestro simplemente uno, que es el BepiPrep, donde uno pone un corte en general de 0,50 y era toda la proteína inmunogénica, es decir, que estábamos en las mismas situaciones que antes, y si uno le pone un corte de 0,9, se obtuvieron estos 28 péptidos, lo cual es un poco complicado de poder sintetizar todos, y además haciendo una predicción con este servidor que permite ver regiones desordenadas. La mayoría de ellos eran péptidos que correspondían a regiones ordenadas, que no son las que uno considera mayormente inmunogénicas. Entonces, frente a estos resultados, decidimos contactarnos con Javier Santos, de la Facultad de Ciencias Exactas, y Javier nos hizo la predicción de la estructura. Digamos, nuestra idea era tratar de obtener dominios para poder expresar cada uno de ellos y analizar su inmunogenicidad, pero no sabíamos cómo empezar. Entonces, Javier, utilizando el X-Raptor y escribiéndole a la persona que maneja este servidor,
¿Por qué les digo que se contactó? Porque si no me equivoco, y quizá, bueno, Mica, Mariana o Juan Pablo me puedan decir, creo que solamente se pueden ingresar hasta 2400, una cosa así, de aminoácidos para tener una predicción de estructura, y acá tenemos 2900. Pero bueno, después de ese favor, digamos, que nos hizo Javier, nos devolvió esta estructura donde podemos ver que tenemos 6 dominios estructurales, de los cuales uno, que es el más llamativo, que es el dominio 4, presenta una estructura de beta-propel, ¿sí? Que corresponde a 8, en realidad son 7 láminas, 7 subunidades de láminas beta, con 3 láminas beta cada una, y una zona que se ve acá, ¿sí? Una zona, como un hueco, que presenta en una zona hidrofóbica que se predijo que podría llegar a interaccionar con este cofactor, que es el pirroloquinolona quinona, y tanto Mariana como Juan Pablo, que Juan Pablo Gallardo está haciendo su tesis de licenciatura bajo la dirección de Mariana, hicieron predicción, un trabajo súper extenso y súper lindo de predicción a través de filogenia, en colaboración con Maximiliano Yuri Ayub y Walter Lapadula de la Universidad de San Luis, para ver a qué actividad enzimática o proteica se acercaba esta proteína, ¿no? Para predecir alguna función. Y lo que se predijo, de acuerdo a esta estructura, es que tiene actividad, o podría tener actividad, de alcohol de hidrogenasa. Alcohol de hidrogenasa con unión de este cofactor, ¿no? Acá se muestran digamos, la estructura de la proteína, y con el servidor FAM, creo que es, hicieron la predicción de péptido señal de la zona no citoplasmática, donde se muestra la región que corresponde a la homología del alcohol de hidrogenasa, una región transmembrana y una región citosólica. Hasta lo que nosotros sabemos, no hay descripta ninguna proteína con actividad alcohol de hidrogenasa de unión de este cofactor en Trypanosoma cruzi. Sí hay una alcohol de hidrogenasa con funcionalidad con unión de NAD, y que estaría mayormente expresada en aquellas cepas que son resistentes a besnidazol. En general, esta proteína alcohol de hidrogenasa se sabe que es expresada en bacterias, en organismos procariotas, no se ha descrito en eucariotas, y tendría funcionalidad de transformar el metano o el metanol como fuente de energía. Así que bueno, este trabajo, que yo lo dejo acá y no lo voy a comentar más, estaría genial que lo comentara Mariana, junto también con el estudio que está haciendo de otras proteínas hipotéticas de Trypanosoma cruzi de unión a calcio, junto con Jessica, ¿no? Y el trabajo extenso que hicieron los dos. Yo quería poner una foto de uno de los otros, pero bueno, estamos trabajando todos juntos, Mariana, Juan, Mica y yo, para seguir con este estudio. Y no les voy a contar todo lo que hizo Mica, pero bueno, levantó todos los dominios, menos el fragmento 2, que es el más grande de todos, y los expresó en bacteria, y solamente el fragmento 6 fue reconocido por un pool de sueros de pacientes asintomáticos, y también con cardiopatía. Acá se ve la reactividad. Se marca que la reactividad se encuentra en el pellet de las bacterias, no así en la fracción soluble, con lo cual ahora Micaela, que ya lo logró la semana pasada, me mostró los western el viernes, ya tiene la proteína purificada, y vamos a escalarla para empezar a hacer los ensayos de ELISA.
Igual Mica continúa con la expresión del resto de los fragmentos, porque este dominio 6 no es reconocido por el anticuerpo 6B6. De todas maneras, el dominio 6, al igual que tubulina, presenta varios sitios de modificaciones posttraduccionales, como O-glicosilación o N-glicosilación, también acetilación, sumoilación y fosforilación, que eso no se los estoy mostrando, con lo cual podría ser el caso de que el anticuerpo, piensen que es un anticuerpo monoclonal, esté reconociendo alguna región, algún epítope con modificación posttraduccional, eso todavía no lo sabemos. También se hizo un análisis en sílico de predicción de epítopes en el dominio 6, y también lo que vemos es que las zonas verdes son las que son digamos, predichas como posibles epítopes, y hay una zona bastante desordenada, que ese podría ser el posible epítope que reconocen los anticuerpos, pero también queda para corroborar. Este trabajo se presentó para subsidio de PICT, esperemos que esta vez no quede en la nube y tengamos suerte para poder continuar con este estudio. Les digo, no solamente tiene una base en la parte de diagnóstico, para ver si podemos encontrar una proteína que nos permita desarrollar alguna técnica 100% sensible y específica, sino también la caracterización de la proteína que podría llegar a tener alguna función en el metabolismo y en el ciclo de vida del parásito, y ser un buen blanco de drogas. Esa es la conclusión del trabajo. Finalmente, bueno, todas las personas a quienes les quiero agradecer están en esta lista, principalmente al grupo de trabajo. Les presento a Karen, que ingresó hace muy poquito como becaria doctoral, y tanto a Karen como a Fátima no las nombré, porque son las que forman parte de digamos, del foco duro de inmunología del laboratorio. Así que bueno, espero pronto también poder contarles sobre su trabajo. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Bueno, dejo de compartir.